Hola, buenas tardes a todas y todos. Soy Itaire Acle, parte de la Coordinadora Nacional del Movimiento Asamblea Constituyente, y hoy, como todos los días viernes, nuestro movimiento abre esta sala virtual para informar o discutir un tema relevante para fortalecer al poder constituyente originario, es decir, a todas las ciudadanas y ciudadanos que habitamos dentro y fuera de nuestro país. Hoy, viernes 23 de octubre, abriremos la ventana hacia nuestro entorno en el cono sur de América Latina. Hemos invitado a un intelectual muy relevante del hermano Estado Plurinacional de Bolivia, el compañero Hugo Moldiz, abogado, periodista y cientista político, quien conversará con Gustavo Ruz Zañartu, coordinador nacional del Movimiento Asamblea Constituyente, quien en el año 2006 encabezó una amplia agrupación de fuerzas sociales que dieron la bienvenida a Chile al recientemente electo Evo Morales Ayma, quien visitó nuestro país invitado a la ceremonia de juramentación de Michelle Bachelet como presidenta de la República. Los medios de comunicación en Chile, mayoritariamente, no solo ocultan la realidad boliviana, sino que se esmeran en lanzar infundios e intrigas contra el proceso revolucionario que se inició en ese país aquel año 2006. De manera que, en los diálogos constituyentes de hoy, vamos a aprender mucho sobre las grandes repercusiones que tendrá Bolivia y nuestro continente el regreso del MAS al gobierno de ese hermano país, representado esta vez por el compañero Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. Adelante, Gustavo Ruz, para iniciar esta conversación con Hugo Moldiz. Gracias, Itaire. Saludos a todas y todos los que nos están acompañando en esta reunión virtual y en particular al compañero Hugo Moldiz, cuya presentación ya hizo Itaire. Estamos en una coyuntura que puede ser muy motivadora para los chilenos, que en 2 días más tenemos un plebiscito, pero vamos a tratar esta vez una situación del más alto impacto continental y mundial, que es el portentoso triunfo electoral del MAS, que logró elegir a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia al compañero Luis Arce. Esto ha ocurrido antes de cumplirse 1 año del derrocamiento del presidente Evo Morales por una conspiración de fuerzas internacionales que lo obligaron a abandonar el país. Y aparece muy raro, hay pocos precedentes de que después de una persecución, de una represión de la magnitud que sufrió el pueblo boliviano una vez derrocado al compañero Evo el año pasado, haya sido posible en una elección dentro del marco de la Constitución, con un incidente cierto, pero con un respeto por el resultado arrasante a favor de las fuerzas populares y democráticas. Esto hay que profundizarlo, porque aquí en Chile llevamos ya 140 años en que se oculta a la ciudadanía la realidad de Bolivia. Sabemos, la mayoría de los chilenos y las chilenas, sabemos muy poco de qué es lo que pasa en el hermano país, y no obstante el trabajo que hicimos como Reencuentro Chileno-Boliviano, los medios de comunicación totalitarios que hay en Chile se dedicaron a despotricar y a desprestigiar la revolución boliviana de manera sistemática. Y tenemos entonces ahora que se produce esta extraordinaria toma de posición del movimiento popular, que nuevamente la prensa chilena ha ocultado su significado. Por eso entonces creo que es importante destacar que aquí en Chile existe un movimiento muy potente de solidaridad con Bolivia, y que cuando Evo Morales habló ahí en el Estadio Nacional, derramó sus lágrimas ahí porque era muy emocionante, un día de verano con el cielo despejado en el Estadio Nacional, miles y miles de personas aclamando a Evo y refrendándole la solidaridad no solo de pueblo a pueblo, sino que ahí estaban todas las comunidades de los pueblos indígenas de Chile, proclamando a este indígena que había
abierto una nueva página en la historia de Bolivia y del continente. De manera que hay mucho en común y espero que el triunfo de Luis Arce y el nuevo gobierno que asumirá en las próximas semanas sea una oportunidad para que se restablezca este movimiento de reencuentro entre los pueblos de Chile y Bolivia. Hecha esta aclaración, entonces, le pregunto a nuestro invitado, a Hugo Molditz. Hugo, a nosotros nos asombra en Chile que el mismo ejército que derrocó a Evo Morales a los pocos meses acepta una elección legal dentro de la institucionalidad y avala la vuelta al gobierno de el MAS. Entonces mi primera pregunta es, primero, ¿qué explica esta victoria y cómo juega ese rol, al parecer contradictorio, las Fuerzas Armadas bolivianas? Adelante, Hugo. Sí, bueno, buenas noches a todas y todos que nos están viendo. Mis saludos particulares a Gustavo, a Itairé. Un gusto estar con ustedes. Estoy honrado de la entrevista que me hacen. Soy uno de los asilados políticos en la Embajada de México desde el 10 de noviembre. Y obviamente extraordinariamente contento por el triunfo que ha obtenido el pueblo a través del movimiento al socialismo el 18 de octubre, ¿no? Bueno, ¿por qué las Fuerzas Armadas? En Bolivia la intención fue instaurar una democracia de excepción. Una democracia de excepción que la caracterizo de esa manera a la combinación entre el viejo autoritarismo de los 60 y 70 de la que nuestros países fueron víctimas, la dictadura de Pinochet, la dictadura de Banzer, la dictadura de Stroessner, etcétera, con las nuevas formas de desestabilización y golpe de las que han sido víctimas Dilma Rousseff, Fernando Lugo, ¿sí? En Bolivia se dio un golpe típico de Estado, estoy hablando, ¿no es cierto?, participación de Fuerzas Armadas, como tan típico fue el golpe de Estado contra Manuel Zelaya el año 2009. Por eso creo que es una equivocación cuando a veces hacemos cortes y en vez de analizar la historia como continuidades y rupturas. Es decir, no es que los Estados Unidos en su estrategia, que sustituye la una a la otra, terminan desechando todo lo del anterior, ¿no? Eso no es posible y sería hasta antidialéctico pensar de esa manera. Entonces, lo que hemos tenido es una combinación de la vieja forma de desestabilización y derrocamiento con las nuevas formas de desestabilización y de instalación de gobiernos de derecha. A eso yo le llamo una democracia de excepción, porque no es un régimen democrático aún, ¿no es cierto?, en los parámetros establecidos por la propia teoría de la democracia tan profundizada por sociólogos y politólogos norteamericanos, y se asemeja mucho más bien a la famosa doctrina de la seguridad nacional. Bueno, ¿por qué los militares hacen una cosa y ahora otra la permiten? No es que los militares la están permitiendo, sino que la tienen que aceptar, porque el triunfo del movimiento al socialismo ha sido tan contundente, que ni las fuerzas de la ultraderecha, ni las fuerzas conservadoras, ni siquiera dentro y fuera del país, fíjese, Michael Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, reconoció el triunfo de Arce. La OEA reconoció el triunfo de Arce, ¿sí? Con esa doble moral que tiene, porque la OEA fue parte del golpe el año pasado. Y Estados Unidos fue parte del golpe. Y Estados Unidos reconoció de inmediato a la presidenta de facto. Y presidenta de facto porque no tiene su mandato
un origen democrático, electivo, ¿no? Ni mucho menos, ya era segunda vicepresidenta, ni mucho menos, ¿no es cierto?, siguiendo el marco de la sucesión constitucional establecida en nuestra Constitución. Si la diferencia era muy poca, que era lo que nos temíamos, si la diferencia era muy poca, estate seguro, Gustavo, que no hubieran reconocido y hubiéramos estado hoy en un estado de convulsión social en el país. Se han entregado los resultados oficiales hace pocos minutos. La diferencia que era de 20 puntos entre el MAS y Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa era de 20 puntos. Esa diferencia se ha ampliado a más de 26 puntos. 55.1 pararse, 55.1 y 28.8 para Mesa, ¿sí? Y 14 puntos para Camacho. Es decir, aunque hubieran ido juntos la derecha, nos hubieran ganado. ¿Cómo se explica esto? Y tiene que ver mucho con el tema constituyente. Una cosa es asamblea constituyente y otra cosa es para nosotros proceso constituyente. Una cosa es la constitución como resultado de esa asamblea y otra cosa es el poder constituyente. Y una cosa es el ciudadano voto y otra cosa es el sujeto constituyente. Muy bien. En Bolivia, nosotros hemos abierto el resultado de una asamblea constituyente es una nueva constitución. El resultado de un proceso constituyente es la construcción de un nuevo tipo de poder. Y por eso que un libro, a propósito del golpe de Estado en Bolivia, publicado en febrero por Ocean Sur, esta prestigiosa editorial latinoamericana, yo voy terminando en la parte final del texto donde me hago una pregunta. El proceso de cambio de 14 años ha sido un paréntesis en la larga historia colonial imperial, o a la inversa, el golpe de Estado es simplemente un paréntesis en el pequeño, todavía en la pequeña historia del proceso de cambio. Muy bien. Como siempre, Gustavo, la realidad se ha encargado de responder a la pregunta, ¿sí? Es decir, el golpe de Estado fue un lapsus, un paréntesis en esta historia todavía no culminada del proceso de emancipación del pueblo boliviano. Y eso no hubiera sido posible si no se inauguraba el año 2000 un gran movimiento y proceso constituyente. ¿Sí? En la lucha contra el neoliberalismo se inicia el 2000. Los pueblos nunca han dejado de luchar, siempre han luchado. Pero el 2000 tiene una particularidad, la llamada Guerra del Agua. En esa época estaba Sánchez de Lozada. ¿Quién estaba de presidente del 2000? El año 2000 estaba Tuto Quiroga. ¿Sí? Tuto Quiroga, ya. Tuto Quiroga, que lo sustituye a Banzer, que se muere afectado por un cáncer terminal. Bueno, está Tuto Quiroga como presidente. Se produce, ¿no es cierto?, una gran movilización para defender, para oponerse a la privatización del agua. ¿Sí? Muy bien, pero ese hecho local se convierte en un hecho nacional, ¿sí? Se convierte en un hecho universal, porque más allá del tema del agua, que de hecho no fue resuelto a pesar de que no se privatizó, lo que sí le demostró al campo popular que la correlación de fuerzas había cambiado, que esa correlación de fuerzas que era favorable a la derecha, que derrotaba ya sea por la vía militar o por la vía política las movilizaciones populares, abril del año 2000 muestran que un punto de inflexión donde ese hecho político, ¿no es cierto?, que estaba yendo, si tú quieres, en dirección al este, termina direccionándose al oeste. Es decir, hay un cambio en el curso de la historia. Y entonces de abril del año 2000 viene septiembre del año 2000,
viene febrero del año 2003, octubre del 2003, cuando ya se echa Sánchez de Lozada, quien asume el año 2002, mayo y junio del año 2005, donde Estados Unidos trata de imponer por la vía de la sucesión constitucional en vez de mesa a un títere, a un senador extremadamente vinculado a Estados Unidos, y el movimiento social derrota todos esos intentos. Y por lo tanto abre un proceso constituyente donde el sujeto histórico de ese proceso es el sujeto indígena, campesino, obrero y popular. Es decir, el movimiento social es poder aún antes de ser gobierno. Y creo que esa es una gran lección para la lucha de los movimientos sociales en América Latina, ¿sí? Es gramsciano lo que te estoy diciendo, ¿no? Gramsci, es decir, eres gobierno antes de ser poder. Tienes capacidad de dirección antes de ser instancia estatal. Todo lo que la política ya no se produce en los escenarios institucionales, como el Parlamento, como el gobierno. La política se produce en la asamblea, en la comunidad, en la calle, en el barrio, ¿sí? En el centro cultural, ¿sí? La política se va produciendo en varios lados. Ahora, claro, esa política que se produce en varios lados no sirve si no logra articularse, si no logra encontrar un segundo elemento, a mi juicio que es importante, que explica el porqué de esta victoria en Bolivia contundente el 18 de octubre. Porque se plantea la unidad, como diría Fidel Castro, la unidad como condición de la victoria, que también es otra lección para nuestros hermanos latinoamericanos. Bolivia no es una taza de leche, como no es ningún país. Los movimientos sociales no son homogéneos. Los movimientos sociales se sacan chispas cuando tienen relaciones entre sí, en fin. Pero hay una cosa que aprendieron los movimientos sociales desde el año 2000, es que sin la unidad, el enemigo siempre nos derrota. El enemigo siempre nos derrota, ¿sí? Entonces, segunda cuestión, la unidad. Tercero, ¿cómo se es poder sin ser gobierno todavía? Planteando cosas que unifiquen al país. Y ahí vino el planteamiento precisamente de la Asamblea Constituyente. Fíjense, no es antes, ¿sí? Primero se inicia un proceso constituyente, un movimiento constituyente. Y luego dice Asamblea Constituyente. ¿Para qué? Para cambiar la unidad. ¿Y qué es lo que hace el Pacto de Unidad? Que termina arrastrando. El Pacto de Unidad son organizaciones campesinas indígenas, que son tres, las famosas trillizas. Terminan elaborando una propuesta de constitución. En el exterior y seguramente en Chile se ha dicho que esa constitución fue hecha por especialistas españoles, en fin, es decir, siempre nos creen tontos, ignorantes, ¿no? No, lo hicieron los compañeros indígenas y campesinos del Pacto de Unidad, que también ya tienen hijos, ¿no es cierto?, que son abogados, hijos que son sociólogos, etcétera, etcétera, y plantearon esa propuesta. Pero esa propuesta era una propuesta de cambio para todo el país, que beneficiaba a todo el país. Es cuando la propuesta del sector, cuando incluso, mejor dicho, al revés, cuando un sector incluso renuncia a sus intereses particulares en función del bien común, de un objetivo mayor, y aún sacrificando sus intereses comunes, lo que hace es, ¿no es cierto?, plantear propuestas para todos. Pero bien, así se gobernó Bolivia durante 14 años, con idas y con vueltas. ¿Sí? Yo en el libro soy crítico del por qué nos derrotaron. Porque en los últimos años los movimientos sociales dejaron de ser protagonistas para convertirse en espectadores. Y porque en los últimos años el gobierno, incluyéndolo al presidente Evo, eran más administradores del modelo post-neoliberal, que ya es un gran salto. Fíjense, en Chile nosotros ya estábamos discutiendo el postcapitalismo y ustedes todavía están discutiendo cómo salen del neoliberalismo, ¿no? ¿No? Entonces, Evo tuvo un gobierno con extraordinaria administración del postneoliberalismo, pero sin plantear todavía el puente hacia el postcapitalismo. Entonces, hubo un momento de debilidad.
un momento de debilidad que tienen todas las revoluciones avanzan, retroceden, no es lineal el camino hacia la emancipación. Y de esa debilidad, ¿no? A pesar de que ganamos la elección con Evo a la cabeza, no tuvimos la capacidad de defenderla, porque esa es la verdad. No tuvimos la capacidad de derrotar al golpe. Pero los golpistas, y voy terminando, Gustavo, los golpistas pensaron que habían derrotado estratégicamente al campo popular. Todo era persecución, represión, discriminación, destrucción de los valores y los símbolos de los pueblos indígenas, humillación a las compañeras mujeres de pollera, ¿sí? Tratándonos de delincuentes, criminales, etcétera, de criminalizar hasta con la palabra a la lucha popular. Entonces hay un punto de inflexión donde el movimiento social se va reconstituyendo y nuevamente en unidad, nuevamente en articulación conjunta, y en agosto se hace el bloqueo nacional de caminos y se logra... De agosto de este año. Este año, sí, porque ellos nos andaban queriendo postergar la elección. Tenía que ser, fíjate, el 3 de mayo. No fue el 3 de mayo. Tenía que ser el 3 de agosto. La postergaron con el pretexto de la pandemia. Tenía que ser el 6 de septiembre. La postergaron. En agosto, ya no daba tiempo para que sea el 6 de septiembre. En este bloqueo nacional de caminos, lo que se hace es garantizar que sea el 18 de octubre. Se deben estar pegando la cabeza a la pared, Gustavo y Tairé, porque si ellos hacían elecciones de inmediato, como fue el mandato, es decir, convocaban para enero o febrero la elección, nos hubieran ganado. Pero estaban entre convocar de inmediato la elección o quedarse más tiempo para saquear los recursos del país. Prefirieron una apuesta a corto plazo, saquear los recursos del país, confiando de que la represión durísima, Gustavo, durísima, ¿sí? Por eso te digo que esta es una dictadura típica. Pensaron que esa represión iba a terminar domesticando al pueblo. Se equivocaron. Se equivocaron. En agosto, los movimientos sociales se plantearon la renuncia de la presidenta Áñez, de la presidenta de facto. Pero no llegaron hasta ahí. Y no porque no podían, sino porque políticamente no convenía, ¿sí? Hubiera construido otro escenario. Lo que había que garantizar son las elecciones. Bueno, ¿a qué me he ido tan lejos? A que si hay sujeto histórico, que es lo mismo que sujeto constituyente, si hay un proceso constituyente en marcha, que tiene una constitución que declara el carácter plurinacional de nuestro Estado, que amplía derechos, pero si hay ese proceso constituyente no ha terminado todavía porque sigue vigoroso, sigue firme, sigue latiendo vivo en el corazón de la gente, a pesar de una caída como la que fue en noviembre del año pasado, lo que va a haber es un resurgimiento popular que es una victoria tan contundente que, reitero, no hay ninguna duda, ¿no es cierto?, de que se nos abre la posibilidad de la continuidad del proceso de cambio inaugurado por Evo Morales. Perdona, Hugo, antes que pasemos a la etapa siguiente, hiciste una referencia que la mayoría de nosotros acá no está informado. Tú estabas en la Embajada de México. Estoy en la embajada. Estás todavía, o sea, tú en este momento no puedes salir a la calle. No. Estás bajo el asilo del gobierno de México, sí, a raíz de la persecución que hubo contra ti y otros compañeros tras el golpe. Sí, apenas el golpe, el ministro de facto de gobierno, fíjate lo que dijo, ahí está en YouTube. Dijo que iba a cazar, fíjate, la palabra como si fuéramos animales. Voy a ir, dijo, a cazar a Juan Ramón Quintana, a Raúl García Linera y a Hugo Moldes, ¿no? Bueno, estamos ya casi un año bueno, aquí. Por lo menos hasta que no asuma el presidente Arce formalmente, ustedes no pueden salir de la Embajada de México.
Mira, yo he estado, los compañeros aquí, muy tentados de salir, pero no queremos regalarle absolutamente nada a la dictadura para que nos presente ante los medios de comunicación como, ¿no? Con aprendidos, manillados, en fin. Entonces hemos estado ya tanto tiempo acá que, bueno, hemos preferido esperar que Lucho Arce sea posesionado y luego resolver ¿Sabes, nosotros. Hugo? Ni te imaginas cómo la opinión pública chilena ignora todo lo que nos has contado, de que ministros de Estado, gente de alto nivel todavía está asilada, ¿no? De que la represión fue con asesinatos, quemándole las casas a los líderes sociales, a los ministros. Yo había estado hacía poquitas horas antes del golpe con el ministro Mendoza, ¿no? En Cuba, y él llegó a su casa y le quemaron la casa al día siguiente. Entonces, esta fue una cosa, una gran oportunidad. Navarro, Navarro, perdón, disculpe. César Navarro, sí. Navarro. Le Entonces, quemaron la casa, estos sí. tipos, yo creo que al principio se imaginaron que podían hacer lo que hizo Pinochet acá, de tierra arrasada. Pero ahora vuelvo a retomar el hilo de tu importante análisis, que estamos aprendiendo mucho, porque eso fue posible porque donde hubo fuego quedan las brasas. Entonces, el año 2000 se potenció un proceso histórico. Yo te lo digo porque yo soy de los años 60 y me acuerdo que Allende siempre era un gran admirador de Bolivia porque dice, la primera revolución armada que yo conocí fue Bolivia. Triunfó la revolución boliviana en 1952 y a los 2 meses Allende y Almeida se fueron a Bolivia a saber cómo era esta revolución, porque eran estos jóvenes que estaban buscando un camino para Chile que no fuera ni el camino soviético ni el camino europeo, sino un camino propio de América Latina. Y Bolivia fue un ejemplo portentoso de una revolución inédita, en que los mineros armados toman el poder, ¿no? Así es. Y que fue derrocada después por un golpe de Estado, lisa y llanamente. Pero aparte de eso, antes ya estuvo gobiernos nacionalistas que trataron de nacionalizar el petróleo, como el de Alberto Villarroel, o el régimen de los coroneles socialistas, el coronel Bush en los años 30. Sí. O sea, en Bolivia, durante la guerra del Chaco, Bolivia abrió sus puertas a tropas chilenas. Entonces fueron varios chilenos de izquierda y combatieron y se creó un regimiento Chile en Bolivia que combatió en la primera línea de fuego en la guerra del Chaco, ¿no? Y después volvieron todos condecorados, con jubilación, los premiaron, dejaron familia, era que no, dejaron pololas, hijos allá en Bolivia, y se juntaban, cada 10 años se juntaban acá, y hacían recuerdo de una hermandad, de un cariño, de un amor, ¿ah? Entre boliviano y chileno. Incluso yo estuve preso con uno de estos oficiales, ¿no? Que perdió el brazo en la guerra del Chaco. Y cada fecha de aniversario de la República de Bolivia, él en la cárcel nos reunía y nos hablaba de Bolivia. Entonces estoy señalando de que aquí hay un conjunto de factores, incluso la muerte del Che, a pesar que es una derrota, enciende también ahí un faro, ¿no? Después estuvo asilado en Chile JJ Torres, llamémoslo así, un general de izquierda que dio un golpe de Estado hacia la izquierda, y vino también Marcelo Quiroga Santa Cruz, que dio muchas charlas aquí en la Universidad de Chile, ¿no? En la CUT, y que era un gran orador y un gran pedagogo. Es decir, nunca se ha apagado ese intercambio, y por eso te quiero preguntar yo si esto que en la guerra del agua emerge con tanta fuerza, este poder constituyente, se configura solo con la lucha de clases, solo con el modelo económico neoliberal que se implanta en Bolivia, o también tiene que ver con el arrastre histórico de los partidos y fuerzas doctrinariamente de izquierda. Sí, yo diría que hay tres fuentes de la revolución boliviana. La primera fuente es la de una historia larga, de la memoria larga de los pueblos indígenas y originarios, en su resistencia anticolonial a la ocupación, porque fue una ocupación a la invasión europea. Los grandes levantamientos de Tupac Katari, Tupac Amaru,
las grandes rebeliones indígenas. La segunda fuente es evidentemente la lucha antineoliberal. Estamos hablando desde, en el caso boliviano, ¿no es cierto?, desde los años 80. Y la tercera fuente, a mi juicio, que es la conexión entre la una y la otra, es la gesta del Ñancahuazú. ¿Sí? Donde cayó el Che Guevara. Sí, porque hay una derrota militar, yo coincido contigo, que se convierte en una victoria política estratégica, ¿no? Por eso le llamo el eco del Ñancahuazú, ¿no? Que es el lugar donde muere, donde es asesinado el Che. Entonces, en ese sujeto converge, fíjate, son diferentes tiempos que convergen a la vez en un solo tiempo, ¿sí? Son diferentes memorias que convergen en un solo tiempo. Que convergen en el inicio del siglo XXI. Ajá, exactamente. Por lo tanto, no es una respuesta solo coyuntural la de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, es una respuesta estructural de rechazo a la modernidad y de respuesta a la crisis, ¿no es cierto?, multidimensional del capitalismo. Entonces, y eso hace doblemente fuerte, porque en el caso boliviano, mayoritariamente, hay una contradicción de clase, pero también hay una contradicción, llamémosle étnica para que nos entendamos, ¿sí? Un trabajador minero es clase por su lugar en la producción, ¿sí? Es clase si tiene conciencia de su papel en la historia, su papel frente al capitalismo. Pero ese trabajador minero a la vez es de origen aymara o es de origen quechua, por decir que son las dos grandes naciones originarias en el país, demográficamente las más grandes. Por lo tanto, eso en vez de hacerlo débil, lo hace más bien doblemente fuerte, ¿sí? Porque es clase en la medida que tiene conciencia de su historia y es nación en la medida que también tiene conciencia de su identidad, ¿sí? Y eso lo hace doblemente fuerte. Y por eso nosotros hablamos del socialismo comunitario, ¿no? Del socialismo comunitario. Así que esa característica, parece que el compañero no tiene cerrado el micrófono. Sí, hay que dejarle a Jaime que apague su micrófono. Itairé, por favor, si lo llamas. Sí, sigue nomás, sí. Entonces, esa doble característica que, que tiene que ver con la peculiaridad de la formación social boliviana, es decir, no es la misma en otros países, ¿no? Por lo tanto, por eso nosotros decimos que el sujeto de esta revolución, sobre todo ese sujeto constituyente, ese sujeto histórico, es sobre todo un sujeto indio. Y cuando decimos el sujeto indio, no estamos desconociendo que cruza transversalmente también las contradicciones de clase, ¿sí? Porque el capitalismo y el colonialismo en países como Bolivia son hermanos gemelos, son las dos caras de una misma medalla, ¿sí? Por lo tanto, no se puede ser anticapitalista en Bolivia si a la vez no eres, ¿no es cierto?, si no tienes una crítica radical a la modernidad, a esa modernidad que te quiere homogeneizar todo, que te habla del superior, del inferior, y bueno, vaya paradójica, que el superior siempre ha sido el blanco y el inferior siempre ha sido el indio, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es la peculiaridad de la formación boliviana. Pero en este caso hubo la confluencia de esa lucha de clase y esa lucha nacional popular indígena. Tiene un momento político que me gustaría que tú nos enseñaras acá, que es la Asamblea Constituyente, porque según entiendo, la oligarquía después de Sánchez Lozada, que era el privatizador absoluto, que hablaba mejor inglés que español, que un empresario que había estado todo el tiempo en Estados Unidos, deja en el cargo a Carlos Mesa. Y Carlos Mesa hace una primera represión donde muere mucha gente, pero después como que dice yo no quiero seguir reprimiendo y hace un gesto de abrir las puertas a una asamblea constituyente.
¿Tú me podrías explicar, por favor, cómo se produce este giro en que las Fuerzas Armadas, que habían asesinado a tanta gente en tantas manifestaciones, que habían dado tantos golpes de Estado, de repente aceptan la Asamblea Constituyente? ¿Por qué no le impidieron? ¿Y por qué Mesa abre la puerta a la Asamblea Constituyente? No, a ver, Carlos Mesa, porque hay que ser, digamos, en honor a la verdad, Carlos Mesa no reprimió y no provocó la muerte de nadie en su gobierno. Los muertos se producen en el gobierno de Sánchez de Lozada, del que él era su vicepresidente. Ahí está, ya. ¿Ya? Producto de eso, bueno, antes de renunciar Sánchez de Lozada, la gente estaba demandando asamblea constituyente, nacionalización del petróleo, en fin, y incremento de sueldo, en fin. Y Goni no quiso. Cuando ya ve que va a caer... Sánchez de Lozada no quiso. Sánchez no quiso. Sánchez de Lozada... El Goñi. Cuando Sánchez de Lozada se niega, y cuando se producen muertos en el Alto, era cuando ya se había acabado el tiempo político de Sánchez de Lozada. Y Sánchez de Lozada trata de salvar su pellejo a último momento y dice, acepto convocar a la Asamblea Constituyente. Y el pueblo le dice, tú puedes querer hoy Asamblea Constituyente, nosotros no queremos Asamblea Constituyente contigo, lo que queremos es que te vayas. Y Sánchez de Lozada tiene que irse. Ahí entra Carlos Mesa, que llama a un referéndum para ver qué producto de la presión popular sobre si el Estado recuperaba o no el control sobre el petróleo. Y este señor, que tanto lo ha criticado a Evo por no respetar el resultado del referéndum del 2016, resulta que no respeta el resultado del referéndum donde más del 75% de la población vota para que el petróleo vuelva a manos bolivianas. ¿Sí? Él prefiere renunciar a nacionalizar el petróleo. ¿Sí? Yeah. Y la historia no está para gente que no tiene decisiones. La historia es para los grandes, para los que deciden. O dicho de otra manera, prefiero renunciar antes de faltarle el respeto a Estados Unidos. Bueno, tú lo has dicho. Exactamente. ¿Sí? Tú te imaginas, siempre Evo Morales dice, si Mesa nacionalizaba el petróleo, quizás seguía siendo el presidente hasta ahora. Así. ¿Sí? No creo que hubiera durado tanto, pero bueno, hubiera sido elegido presidente, ¿no? Bueno, y no creo porque no es solo una medida, es decir, una medida no hace a un gobierno, ¿verdad? Sí. Pero bueno, es la manera en la que Evo pone al descubierto, yo diría, la indecisión, algunos le llaman la cobardía de Carlos Mesa para escuchar al pueblo que le estaba pidiendo nacionalizar el petróleo. Carlos Mesa renuncia, allí la embajada quiere meter a un senador como presidente del país, vinculado a los gringos, la gente derrota al intento norteamericano, ingresa Eduardo Rodríguez Belcé, que fue nuestro embajador en el referéndum con Chile sobre el tema del mar. En ese tiempo Rodríguez Belcé era presidente de la Corte Suprema. Era sí, una persona, la verdad, es decir, extraordinaria, muy seria. Él no es socialista, nada, él es un liberal, pero un tipo serio, muy respetuoso de las leyes, del Estado de Derecho, en fin. Entonces, él asume e inmediatamente convoca elecciones y bueno, y en diciembre Evo es elegido por el 54% de la votación, ¿no? O sea, la constituyente no se convoca formalmente no, por mes. No, la convoca Evo Morales. Ya, pero apenas cuando ya se había planteado a nivel de Estado, era una cuestión que un sector de la burguesía aceptaba claramente. Sí. Entonces se convoca de inmediato y la constituyente se hace durante 1 año y medio, tenía que ser 1 año. La burguesía y la oligarquía boicoteaban el desarrollo de la Asamblea Constituyente, pero finalmente se termina después de 1 año y medio, ¿no es cierto?, con el texto constitucional. Sí, bueno, ahí estuve yo. Ahí nos invitó el presidente Evo, fuimos una delegación y estuve en los debates me acuerdo que la presidenta era Silvia Lazarte, una chiquitita, una oratoria impresionante. Ahí vi yo mujeres indígenas
con una garra que hacían temblar a todo el salón. Era una cosa muy impactante. Sí. Ahora voy a ese punto. Y ella, Silvia Lazarte murió hace menos de 2 meses, una extraordinaria compañera. Hombre, qué pena. No tenía idea. Sí, sí, Pero sí. murió de enfermedad, no Sí, murió de enfermedad, ella Qué estaba muy pena, enferma qué pena. Mala y noticia. una extraordinaria compañera indígena que tuvo la habilidad y la capacidad de dirigir toda una asamblea constituyente Uf, en condiciones de alto conflicto. a mí yo le decía a mis amigas feministas en Chile, me gustaría que hubiesen visto lo que es el feminismo comprometido con lo popular, con el clasismo, con el indigenismo. Esa es una mezcla, pero muy Claro, potente. Bueno, así volviendo es. acá, me parece a mí que tú citaste a Gramsci el sentido de choque cultural. A todos nos impactó mucho, porque en ese sentido Chile es un país bastante laico todavía, y nos impactó mucho que la señora Añez, ¿no? Disque presidenta realmente de la dictadora, eh, llevó las cosas como que esto era un choque entre la iglesia, entre el cristianismo, la Biblia, ¿no? Y el indigenismo, ¿no? Y que en las ceremonias oficiales había autoridades religiosas demonizando al MAS, demonizando a Leo, amenazando bueno, con el diablo, ¿verdad? Versus Jesucristo. Era una confrontación como el mundo occidental y cristiano versus el mundo indígena. ¿Tú crees que eso fue una chispa que encendió una rebeldía, influyó en la protesta masiva que hubo contra la señora Añez? Mira, el meter a la Biblia, ella dijo, estamos devolviendo a la Biblia Palacio, Eso fue. ¿no? Lo cual yo quiero decirle a los chilenos y chilenas y a la gente que nos está escuchando en América Latina, el mundo, en fin, que la Biblia nunca salió de Palacio. Lo que al reconocerse el carácter ¿no? laico del Estado plurinacional, los actos evidentemente ya no contaban con el uso de la Biblia, pero en Bolivia nunca la Biblia estaba ahí, estaba en Palacio. Lo grave de esta señora no es eso, porque eso querría decir de que el pueblo boliviano es muy creyente, o son católicos, o son cristianos, protestantes, evangélicos, en fin. Lo grave fue que a título de eso arrancó la huipala. La bajó, ¿Sí? arrió la bandera del Sacó la palacio. huipala, los policías se sacaron de aquí una insignia donde estaba la bandera boliviana y la huipala, la arrancaron de su uniforme. La señora de la Se señora rebelaron los policías. la señora de la banda presidencial eliminó la huipala. Ay, no, olvídate, compañeros y compañeras. Todo Es lo decir, simbólico, todo lo eso simbólico. generó una sublevación indígena y bueno, los indígenas se la cobraron. Sí, Se la bueno, en un cobraron país donde el este 18, 60%. este 18 de octubre se la cobraron. Para que tengan en cuenta ustedes, el MAS en el área rural con Evo siempre tuvo una votación promedio del 80% en el área rural. ¿Sí? 80%, 85%. En la última elección, y todo esto hay que reflexionar, porque si por algo también han sucedido las cosas, en la última elección bajó al 60-65%, ¿sí? De voto rural a favor del MAS. Lo demás se distribuía o voto blanco o entre, sobre todo blanco, la gente había dejado de votar y los que votaban por otros eran en un % muy bajo. En esta elección del 18 de octubre, la votación promedio que ha tenido Lucho Arce, el Movimiento al Socialismo y David Choquehuanca, del 90 al 95%. ¿Sí? Ay, ay, ay. Impresionante. La ciudad del Alto. Por eso las clases medias siguen pensando en Bolivia como pensaron durante el golpe. ¿Sí?
Aquí la sorpresa la dio nuevamente los pobres, los indígenas, los campesinos, los obreros, ¿sí? La gente discriminada. En la ciudad del Alto, también el promedio había bajado más o menos al 60%. Hoy en la ciudad del Alto, la votación fue del 75%. Y eso se repitió en todo el país. Por lo tanto, este es un triunfo con hegemonía indígena, campesina, obrera y popular. Es el triunfo de los de abajo, es el triunfo de los humildes. ¿Ah? Así de Así que, claro, ¿ah? así, Así de sí, claro. Es que yo lo así. subrayo, Hugo, porque aquí en Chile el que usa ese lenguaje lo miran así con temor. ¿Ah? ¿Cómo puede ser tan asertivo, tan transparente, tan claro? Y estamos hablando de un científico social, no es una adulación para ti, pero sé que has usado los conceptos adecuados, ¿no? Y ya que estamos en ese plano, no podemos dejar de decir que estamos a la puerta de la elección en Estados Unidos y por Dios que influye Estados Unidos en la realidad boliviana desde tiempos inmemoriales. De hecho, fue un agente de la CIA el que estaba presente ahí cuando ordenan matar al Che Guevara, ¿no? Porque dentro de los militares había algunos que decían, hagámosle un proceso. Pero Félix el de la Rodríguez, CIA, Félix claro, Rodríguez. claro, pero dijo, no, a este hay que matarlo Sí, nomás. Bueno, sí. el hecho es que resulta que aquí en Chile, en el año 2008, tuvo lugar una reunión de UNASUR en que vino Evo, está la presidencia de UNASUR pro tempore Bachelet, vino Chávez, vino Lula, Kirchner, ¿no? Porque se trataba de impedir el golpe de Estado en Bolivia. Yo 2 semanas después hablé con Evo Morales en la Paz y me contaba que el helicóptero del presidente de la República, que recién había ganado las elecciones con un 65% de los votos, el 8 de septiembre del 2008, no podía aterrizar sino en 3 de los 6 de los 9 departamentos. O sea, el golpe estaba hecho a pesar que tenía una enorme mayoría popular. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque Estados Unidos tenía la economía, la infiltración, etc. Bueno, resulta que ahora bueno, en ese momento el pronunciamiento fue tan categórico, el de Lula, el de toda América Latina, prácticamente de Europa, que Estados Unidos se enfrentó ante un muro de contención del golpe. Pero lo más importante es que ese mismo día quiebra Lehman Brothers y mundialmente se anuncia que Estados Unidos ya lleva un año en recesión. O sea, reconoce ese mismo día el golpe que la economía norteamericana entra en recesión, ¿no? En esas condiciones no era fácil para los gringos invadir Bolivia o maniobrar, ¿no? Con la mayor parte de América Latina en contra. Te hago esta introducción para que tú nos digas en este contexto, ¿cómo crees tú que va a reaccionar Estados Unidos, que le gusta entrar a Bolivia y actuar como en el patio trasero, igual que en Chile, igual que en esta zona del Cono Sur? Hay un problema con el No, no, micrófono. no, no solo Bolivia, la historia de América Latina es la historia de las intervenciones, nos decía el Che. Y América Latina es importante hoy para Estados Unidos a manera de contrapesar la disputa hegemónica que tiene con China y con Rusia, que es una disputa no ideológica, porque Rusia no es socialista, pero es una disputa geopolítica. Y necesitan para eso retomar el control de América Latina, de su isla continental, como decía Kissinger. Entonces, y Brzezinski, ¿no? Este estratega asesor de Carter, de Obama, en fin. En la primera línea de ataque ha estado siempre Venezuela, Cuba y Nicaragua. Bolivia también está entre los objetivos en la estrategia, en la política exterior norteamericana. Yo diría que somos una América en disputa. Somos una América en disputa. Y lo que está claro es que el cascabel al gato se la están poniendo los pueblos, ¿sí? Se la ha vuelto a poner Bolivia a la oligarquía y a los intereses imperiales este 18 de octubre, se la va a poner el pueblo chileno este 25 de octubre, ¿sí? Se la va a poner el pueblo ecuatoriano en febrero cuando hayan elecciones generales en el Ecuador. Entonces, nuevamente hay una oleada, ¿sí? De un momento de bajón, porque hay que reconocer que, ¿no? La historia es así, olas contra olas,
de un momento de contraola neoliberal conservadora, estamos hoy otra vez vislumbrando una nueva oleada revolucionaria en América Latina. La lucha es continental, la lucha es continental. La agresión a Venezuela es una agresión a Bolivia, la agresión a Cuba es una agresión a Bolivia, la agresión a Bolivia es una agresión a toda América Latina. Don Andrés López Obrador resistiendo como gato de espalda ahí con el Así monstruo es, de así Trump es. al lado, y Quizá esperemos que esa fuerza de México, de Argentina, de Bolivia, ¿no?, de Venezuela, logre revertir la correlación de fuerzas a nivel continental, ¿no? Yo creo que estamos en ese camino. Sí, antes de terminar, le voy a pedir a Jaime que nos conceda unos minutitos más para hacerte la pregunta, para cerrar el tema. La pregunta del millón es que el presidente es Luis Arce y Evo Morales vuelve como un ciudadano más sin cargos de representación, ¿no? Y no obstante que nadie le va a discutir jamás el rol que jugó en la fundación del MAS, en la conducción de ese proceso, en haber producido esta alianza que es más allá de las clases sociales e incluso más allá de Quechua Aymara, porque son 33 pueblos originarios que hay en Bolivia, ¿no? Y por lo tanto es una proeza histórica por donde se le mire, sociológicamente, ideológicamente, culturalmente, pero falta el factor militar. Entonces, para redondear, ¿qué nos puedes decir tú sobre lo que podría venir a continuación en cuanto a que el MAS logre aglutinar una mayoría social más allá de lo que fue la base de apoyo a Evo probablemente tal, y qué rol podría jugar Evo, que no va a ser presidente de la República? Sigue siendo incuestionablemente un líder no solo boliviano, sino que continental y mundial, ¿no? Pero esa situación, ¿cómo la ves tú en adelante? ¿Y por qué las Fuerzas Armadas deberían entonces respetar este nuevo rumbo dentro de la Constitución y dentro de lo que la Asamblea Constituyente de Bolivia decidió hace ya más de 10 años? Sí, a ver, los líderes no nacen todos los años. Los líderes como Fidel, como Chávez, los líderes como Evo, como Allende, no nacen todos los años. Y los líderes trascienden los cargos institucionales. Los líderes son la síntesis de ese poder acumulado del pueblo, aunque no sean gobierno. Y Evo es eso. Es decir, Evo va a ser siempre gravitante. Quien piense que la historia de Bolivia, de aquí para adelante, va a omitir, va a ignorar a Evo Morales, se está equivocando. ¿Sí? Está hoy Díaz-Canel de presidente en Cuba, extraordinario. ¿Sí? Pero Díaz-Canel no es Fidel, y eso lo sabe el pueblo cubano y lo sabe el pueblo latinoamericano. Por lo tanto, el papel de Evo va a ser importantísimo. Creo que tiene que cuidar, digamos, algunas formas para que no parezca de que Lucho Arce no es el presidente, ¿sí? Lucho Arce es el presidente, David es el vicepresidente, pero creo que este reacomodo se va a ir dando rápidamente, ¿no? Y Evo jugará el papel de líder histórico, tanto yo diría, ¿no es cierto?, en la definición de los movimientos sociales, de propuestas incluso de sugerencias al gobierno, en fin, como, ¿no es cierto?, desde frente continental. Y esperar que las Fuerzas Armadas no vuelvan a actuar contra su pueblo, ¿sí? Yo creo que es necesario llevar adelante una reforma del aparato de Estado, ¿sí? Claro, lo puedo decir yo con la libertad porque es mi criterio personal, no es el criterio ni del MAS ni del gobierno electo, por si acaso, es el criterio de Hugo Moldes, ¿no? No, está claro, está claro. Yo creo que las revoluciones que no reforman Estado, aparato de Estado, como decía Lenin, Fuerzas Armadas, policía, justicia, etcétera, son revoluciones que siempre tienen la vida amenazada, siempre tienen la daga, ¿no es cierto?, en el cuello, o la soga en el cuello. Entonces, creo que sí hay que llevar adelante un proceso de reforma, ojalá, ¿no es cierto?, entendido por las Fuerzas Armadas y la policía. Es más, un proceso de reforma junto a ellos, ¿sí?, junto a las Fuerzas Armadas, junto a la policía, porque además de eso, a diferencia de Chile, el contenido,
la composición étnica y de clase de las Fuerzas Armadas y la policía es india también. Y lo que se trata es que los militares y los policías se miren como indios. En la medida en que se miren como indios, yo creo que van a ser valiosos, fundamentales para preservar esta reapertura o esta segunda fase del proceso de cambio. Tú sabes, Hugo, que poquito después de que salió de Chile el cónsul Finot, Evo Morales nombró cónsul general en Santiago al ex comandante en jefe del ejército de Bolivia, a Freddy Versati. Sí. ¿Ya? Y acá, como teníamos el Comité de Reencuentro Chileno-Boliviano, que espero que lo reactivemos en las próximas semanas, hicimos varias charlas con él. Y nuestros compatriotas acá no se sorprendían tanto de que un general hecho en la factura norteamericana, en las escuelas de las Américas, que había estado en muchos golpes de Estado, incluyendo la represión a Che Guevara, llegar a Chile a reventar a Evo y a defender el carácter de la revolución del proceso plurinacional boliviano. En realidad es otra de las tantas lecciones que nosotros tenemos que aprender. Siempre los países son distintos, los procesos históricos son distintos, no estamos copiando nada de Bolivia, ni de Venezuela, ni de ningún otro lado. Pero lo que tú has dicho acá, nosotros no solo lo vamos a repetir, lo vamos a viralizar, lo vamos a escribir también, porque esta dialéctica que hay entre el poder constituyente originario, la asamblea constituyente, la nueva constitución y la construcción de la nueva sociedad es algo que hay que conceptualmente dominar, y gracias a esa conjunción de factores que van desde la base social a la superestructura del Estado, hemos visto que ha ganado Luis Arce, hay una mayoría electoral, que se pueden ganar las elecciones con pueblo, con debate, con unidad, terminando con los sectarismos, con los viejos partidos sectarios, de manera que tus palabras nos llenan de optimismo, porque en Chile sí tenemos condiciones históricas, políticas, jurídicas, éticas, que nos permiten hacer una exigencia de asamblea constituyente ahora ya, no de pantomimas ni de juegos cupulares como son los que se han impuesto a través de la ley 21.200 que llama el plebiscito del domingo. Nosotros seguimos para adelante con la idea de asamblea constituyente, y tus palabras nos dan un gran aliento, de manera que te agradezco. Un saludo para todos los compañeros que están asilados ahí en la Embajada de México en La Paz. Una vez más México, tú sabes que México con nosotros se portó muy bien, puso 2 aviones el presidente mexicano para sacar a la familia del presidente Allende, y engañaron a Pinochet y lograron llevarse más de 300 presos políticos. De manera que ahí hay una historia, y ojalá que todos estos pueblos generemos nuevamente el gran ideario bolivariano, que era de Bolívar y del Mariscal Santa Cruz, además, ¿no? Sí. Salud, muchas Bien. Gracias. Bueno, Gustavo y Tairé, muchísimas gracias. A propósito de Versati, por si acaso, Versati se ha dado la vuelta y ha escrito un libro. Yo, la verdad, no me quedo sorprendido, que son las lecciones que tenemos que aprender. Cuando hay una revolución, también lastimosamente está acompañada de muchos oportunistas, y Versati fue uno de ellos, ¿no? Sí. Bueno, nosotros lo conocimos aquí cuando estaba en buena onda. Ya, sí, bueno, sí. un abrazo. Abrazo, Hugo, un gusto, muchísimas sí, gracias. Espero Hugo, que salgas luego a Sí, la embajada. Gracias, Itairé, gracias, Jaime, sí, gracias a bueno, a- movimiento Asamblea Constituyente. Itairé, tú. agradecer, Hugo, que hoy te hicieras el espacio para compartir tu experiencia y análisis. Entendemos que después de tanto tiempo asilado en la Embajada Mexicana, debes estar ansioso por volver a tomar tus actividades y la lucha activa, ¿no es cierto?, por la democracia, la justicia y la equidad en tu país. Las distinciones entre proceso, asamblea, sujeto constituyente, plebiscito, son importantes, sobre todo cuando entendemos que este es un proceso largo y difícil. Es una carrera de resistencia y no de llegar primero. Efectivamente, la cooperación eficiente y eficaz son ingredientes centrales para poder llevar a cabo este proceso. Me gustaría también agregar que estos condimentos deben siempre estar acompañados por la ética y por la transparencia para seguir sintiendo ese aroma de esperanza que nos motiva de manera constante a perseguir un cambio profundo y radical.
Hoy día hemos finalizado nuestro programa de todos los viernes, el cual emitimos en vivo por las plataformas Movimiento Asamblea Constituyente, Capacitación Ciudadana, Fuerza de Bases, y desde ya los invitamos este domingo a ir a votar. El Movimiento Asamblea Constituyente llama a votar apruebo en la primera papeleta y escribir Asamblea Constituyente. En la segunda papeleta la vamos a dejar en blanco y vamos a decir fuerte nuevamente que queremos una Asamblea Constituyente. Así es que bueno, los invitamos también a conectarse el próximo viernes y recordando que esta es una carrera de resistencia, también llamar a los compañeros a seguir organizados. El plebiscito es solo una parte del proceso, es una trampa más y el pueblo debe seguir luchando por construir un país más habitable. Gracias Hugo, gracias Gustavo, nos vemos el próximo viernes, gracias a todos los que nos ven, gracias Jaime. Muchas gracias, buenas noches, gracias a todos. Chao. Claro.